excelentísimos representantes en esta conferencia, en representación de la combativa Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, siendo afiliados de la histórica Federación Sindical Mundial, y en representación de las centrales sindicales peruanas y de la clase trabajadora, saludamos a cada uno de ustedes. Denunciamos al actual régimen de gobierno en el Perú por la muerte de aproximadamente 70 ciudadanos, quienes participaron en protestas sociales contra este régimen y contra sus aliados en el Congreso de la República. Sectores de extrema derecha que perdieron las elecciones en el 2021 y ahora gobiernan de facto, copando las instituciones del Estado como Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, medios de comunicación privados y estatales, con la finalidad de garantizar el control del Estado y asegurar impunidad y escape de la justicia. Las conclusiones de organismos como las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, instituciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y observadores de instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos han identificado en mi país que se han ejecutado crímenes contra derechos humanos, uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. Exigimos justicia y que los responsables materiales y políticos de estos crímenes les corresponda la cárcel perpetua. Tenemos derecho a la protesta social y lo vamos a hacer respetar. Hablar de relaciones laborales es hablar de política, más aún cuando éstas terminan en políticas de Estado, y los trabajadores no nos vamos a abstener de hacer política. En Perú, la pandemia del COVID-19 desbarató las mentiras sobre el supuesto éxito que significó la imposición del sistema capitalista y su modelo neoliberal, que como en otros países del mundo ha destruido las economías y la industria nacional, generando pobreza extrema, tráfico de mano de obra barata, con el propósito de enriquecer a pequeños sectores de poder económicos nacionales y transnacionales. Tenemos el demérito de haber liderado en el mundo la cantidad de muertes por millón de habitantes y la cantidad de infectados por millón de habitantes en la etapa más difícil del COVID-19. Sin embargo, fueron los sectores empresariales quienes se beneficiaron con decenas de miles de millones de dólares del presupuesto público, y la clase trabajadora subsistió liquidando sus fondos previsionales. El capitalismo nos ha convertido en un país primario exportador, sin capacidad de industria nacional, con 75% de informalidad laboral, siendo las regiones donde se extraen nuestra mayor riqueza en minerales las que tienen el mayor índice de informalidad laboral: Apurímac, Puno, Cajamarca, siendo estas mismas regiones la de mayor pobreza monetaria. La explotación de mano de obra se profundiza con la continuidad de regímenes laborales precarios, como en sectores agroindustria, exportación de productos no tradicionales, trabajadoras del hogar, entre otros en el sector privado. El régimen de contrato administrativo de servicios y contratos por terceros en el sector público. El empresariado privado, en su mayoría, se niega a negociar colectivamente por rama de actividad y mantienen a los trabajadores sin aplicar un derecho fundamental. Mención aparte es el sector construcción, donde empresarios de la Cámara Peruana de la Construcción y la histórica Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú negocian colectivamente por rama por más de 20 años con frutos positivos.
En el año 2022, con el presidente Pedro Castillo, se inició la negociación colectiva centralizada en el sector estatal, logrando un acuerdo que benefició a 580.000 trabajadores. Sin embargo, este año 2023, el gobierno pretende dejar en abandono a 600.000 trabajadores, negándose a dar solución, sabiendo que este 30 de junio vence el plazo para llegar al acuerdo final. Solicitamos a esta digna mesa que dirige la conferencia internacional de este importante OIT hacer un llamado urgente al gobierno peruano para atender con soluciones concretas esta negociación colectiva centralizada. Solo el empleo digno o decente que vaya desterrando el desempleo y la informalidad laboral derrotará a la pobreza, al trabajo infantil, al trabajo forzoso y otros. Nuestra solidaridad con Cuba socialista por el criminal bloqueo económico. Exigimos la liberación del territorio palestino. Rechazamos las guerras que ponen en riesgo la paz mundial y más aún la que promueven los Estados Unidos y la OTAN en Ucrania. Rechazamos el boicot que promueve Estados Unidos contra China para evitar su expansión y sus inversiones en países del tercer mundo. Compañeras, compañeros, camaradas, el capitalismo en su perversa expresión terminará destruyendo nuestro mundo si no tomamos acción ahora. Se profundiza día a día la lucha de clases en su más alta expresión por las tremendas contradicciones entre los ricos del mundo, que son minoría, frente a la inmensa masa de la clase trabajadora. Tomemos acción ahora. Muchas gracias.